de camino a casa, me encontré inesperadamente con mi recién casada esposa besando apasionadamente a mi jefe. Mi esposa entró en pánico y estuvo a punto de huir, pero me acerqué y lo saludé cordialmente. Jefe, señora jefa, qué coincidencia. Al día siguiente, obtuve el registro de la vivienda en la capital que tanto había soñado. Junto con una lujosa mansión de 200 metros cuadrados, capítulo 1, mi esposa es excepcionalmente hermosa. Nos enamoramos en la universidad, nos casamos después de graduarnos, comenzamos a trabajar juntos y nos apretujamos en la capital. Amo profundamente a mi esposa con solo mirarla a la cara. No importa cuán dura o agotadora sea la vida, nunca me quejo. Solo me odio a mí mismo por ganar tan poco y no poder darle una buena vida. Trabajo desesperadamente duro en una crisis económica como esta. No ser despedido ya se siente como una bendición. Soy un marido incompetente. Ahorro y me privo de todo. Trabajo interminables horas extras tratando de ahorrar suficiente dinero para comprar una casa. Comprar una casa es el sueño de la mayoría de las familias tradicionales, pero los precios de las viviendas en la capital son escandalosamente altos. Con nuestros escasos ahorros, era evidente que nunca tuvimos ninguna oportunidad. Capítulo 2. Recientemente, noté que mi esposa se había vuelto aún más hermosa porque somos pobres. No sé qué se considera un artículo de lujo, pero sé que su ropa y sus zapatos se ven geniales, elegantes y le quedan perfectos. Su piel también ha mejorado. Casi como cuando entró a la universidad. Mi esposa suele ser gentil y virtuosa, pero tiene fuertes necesidades en la cama, es prácticamente la versión más perfecta de una mujer. Al ver lo hermosa que se ha vuelto últimamente, finalmente sentí que así es como una rosa debería verse. Capítulo 3. El hijo del gran jefe de mi empresa es un rico en el aire, y yo soy solo uno de las decenas de miles de empleados en su corporación. Pero un día, el heredero vino específicamente a verme y dijo, «Oh, ¿así que eres George?» El perfume que llevaba olía exactamente igual que el de mi esposa. El reloj en su muñeca era el mismo modelo de estilo de pareja que mi esposa acababa de comprar ese fin de semana. Dije que iba a pescar, pero en cambio esperé cerca de nuestro apartamento. Al poco tiempo, vi el aire subir escaleras abajo. Nuestro destartalado complejo residencial no merecía un coche tan lujoso. Mi esposa se subió. Lloré como un niño. Capítulo 4. No estaba enfadado. Solo sentía tristeza y desesperación. Todo era culpa mía, de mi inutilidad, de mi incompetencia. Por eso mi esposa se sentía tentada por el deslumbrante mundo exterior. Sabía que podía arremeter contra ella, acusarla de traicionar mi sinceridad. ¿Pero qué conseguiría con eso? Mi esposa es tan comprensiva. Es tan hermosa. Ha estado conmigo durante tantos años, ha compartido conmigo los mejores años de su juventud. Cada mañana, me despierto y veo su precioso rostro. Cada noche, me duermo junto a alguien tan perfecta y hermosa. Me siento increíblemente feliz. ¿Qué derecho tengo a odiarla? Y como es demasiado buena, no puedo culparla en absoluto. Tal como ella dijo una vez, el verdadero amor lo perdona todo y solo se culpa a uno mismo. El amor es un sentimiento constante de gratitud. Debería tomar la iniciativa y dejarla libre. Una mujer tan deslumbrante como ella nunca estuvo destinada a quedarse mucho tiempo en el nido de un hombre pobre. Como una pieza de jade impecable, nunca permanecería para siempre en una choza de paja. Todo es el destino. Capítulo 5. Pero aún no podía dejarla ir. ¿Y si el aire se cansaba de ella y la abandonaba y yo ya me había divorciado de ella? ¿Qué tan sola estaría entonces? Sería como ser abandonada por el mundo entero. Así que alargué las cosas, fingiendo que no sabía nada. Pero una noche, después de trabajar horas extras hasta las 9 de la noche, de camino a casa, justo abajo en mi vecindario, vi a mi esposa y al aire besándose apasionadamente. No reaccioné a tiempo. Me quedé paralizado. Mi corazón dolía. Mi esposa. Estaba destinado a no tenerte nunca de verdad. Ella también me vio. Sus ojos se pusieron rojos al instante. Mientras me miraba conmocionada.
Fue entonces cuando me di cuenta de que había olvidado decirle que estaba trabajando hasta tarde. Pensó que ya me había ido a casa. Suspiro. No hubo inoportunidad, solo tristeza. El aire, por otro lado, no se inmutó en absoluto, como era de esperar, incluso con una montaña derrumbándose ante él. Su expresión no cambió. Mentomen, realmente debería aprender de él. Capítulo 6. Me acerqué y grité con entusiasmo: «Jefe, señora, jefe, también salgo a dar un paseo». El heredero parecía completamente estupefacto. Me miró fijamente y preguntó con incredulidad: «¿Cómo la acabas de llamar?». Sonreí, con total sinceridad, y dije: «Jefe, esta es su esposa». El aire estalló en carcajadas, una carcajada tan fuerte que casi se le saltaron las lágrimas. Estar tan relajado en una confrontación tan infernal, verdaderamente admirable. Mi esposa seguía mirándome con tristeza. Parecía como si la hubieran obligado a todo esto. El aire se frotó la barbilla y dijo: «Eres realmente extraño». Negué con la cabeza y respondí rápidamente: «Jefe, solo soy un pobre hombre». El aire atrajo a mi esposa hacia sus brazos y la besó. Era alto y apuesto. Mi esposa era radiante y deslumbrante, una pareja perfecta, un deleite para la vista. En el fondo, sentí un leve orgullo. Esta era la esposa que había elegido. No me extraña que fuera tan solicitada. El aire se alejó. Incluso el humo de su escape olía a dinero. Capítulo 7. Después de llegar a casa, mi esposa me dijo con ojos enrojecidos: «Lo siento, esposo. Fui vanidoso. No pude resistir las tentaciones del mundo mundano». Verla atormentarse así me rompió el corazón. ¿Cómo era ese dicho? Amar verdaderamente a alguien es hacer planes a largo plazo para ella. Tomé la mano de mi esposa. Sus dedos eran claros, delgados, suaves y cálidos. Siempre me había encantado tomar su mano y me encantaba dejar que mis manos vagaran sobre ella. Mi esposa era perfecta. Ni siquiera podía odiarla. Nos sentamos juntos en el sofá. Le pedí disculpas sinceramente. El que debería disculparse soy yo. No gané suficiente dinero. No te di una buena vida. Casarte conmigo te hizo sufrir. Ella negó con la cabeza y dijo: «No, es mi culpa». Dije que me prepararía para la escuela de posgrado y los exámenes de la función pública, pero me quedé en casa viendo dramas todo el día y solo aumenté tu presión. Le dije: «No digas eso. No digas eso. Eres tan hermosa. Si no te hubieras casado con un perdedor como yo, ¿para qué tendrías que prepararte para los exámenes? Todo es por mi culpa». Nos culpamos mutuamente durante 10 minutos. Sentí que si esto continuaba, nunca terminaría. Así que tomé la iniciativa y dije: «Esposa, tenemos que hablar». Capítulo 8. Cuando éramos jóvenes, pensábamos que tener amor significaba tener el mundo entero. Ahora hemos tenido amor y, sin embargo, vivimos una vida tan dura. Mi perspectiva cambió. Le dije a mi esposa: «Esposa, ya que el aire te favorece, deberías estar con él como es debido. Es joven, capaz, rico y poderoso. Puedo ver que te ama de verdad. Dejándote a su cuidado, estoy tranquilo». Mi esposa negó con la cabeza y dijo: «A quien realmente amo eres tú. Él gastó tanto dinero en mí. Cada vez que tuve problemas, él me ayudó a resolverlos. Simplemente no pude resistir la tentación». Luego me contó con detalle cómo su padre perdió 500.000 yuanes en apuestas. Fue el heredero quien le dio el dinero para pagar la deuda cuando su madre necesitó una cirugía. También fue el heredero quien le prestó el dinero. El heredero era genuinamente amable. Nunca obligó a mi esposa a nada. Simplemente siguió dando. Mi esposa me había contado sobre la situación de sus padres antes. En ese momento, sentí como si el cielo se hubiera derrumbado. Después de todo, tenía menos de 100.000 yuanes en mi cuenta bancaria. No solo no podía ayudarlos, sino que también estaba lleno de emociones negativas. Instintivamente viendo a sus padres como una carga, mi esposa es una mujer muy comprensiva, así que nunca me pidió dinero,
Y yo opté por ser un avestruz. Mientras no lo menciones, fingiré que nunca pasó nada. Realmente soy un cobarde. Poco después, mi esposa me dijo felizmente que las cosas en su ciudad natal se habían resuelto. No solo eso, sino que incluso se disculpó conmigo, diciendo que me había hecho sentir mal. Nunca esperé que fuera el heredero quien la hubiera ayudado. Comparándome con el heredero, la diferencia era dolorosamente obvia. Sentí una profunda vergüenza, dije. No hay necesidad de explicar. Lo entiendo. Quiero que vivas una buena vida. Ya que él puede hacerte las cosas más fáciles, entonces quédate con él. Te amo y quiero que seas feliz. Mi esposa me miró sin expresión. Me dolió el corazón más que las palabras. La atraje hacia mi regazo y le dije con voz pesada, vamos a divorciarnos mañana si él ya no te quiere. Vuelve conmigo. Nos volveremos a casar. ¿Podemos estar juntos una última vez esta noche? Mi esposa asintió entre lágrimas. Capítulo 9. Al final, mi esposa se dejó convencer por mí y fuimos a obtener el certificado de divorcio. Le aconsejé que tomara la iniciativa y se lo dijera al heredero. El heredero respondió con otra andanada de jaja. Noté que al heredero realmente le gustaba decir jaja. Después de divorciarme, seguí yendo a trabajar a la empresa como siempre. Mis emociones eran increíblemente complicadas. Había felicidad. Felicidad porque mi esposa había encontrado un buen lugar al que pertenecer. Había pérdida. Pérdida por perder a mi esposa. Había pánico. La esposa que había sido pobre conmigo estaba a punto de casarse con un rico y hacerse rica de la noche a la mañana. Mientras yo seguía siendo un don nadie sin dinero, sentía el miedo de quedarme atrás, de no enriquecerme con la multitud. Y había tristeza. Mi amor había perdido contra la realidad. E incluso yo mismo había admitido la derrota. Justo cuando estaba a punto de llorar, un desconocido me agregó a WeChat. La foto de perfil era el rostro del heredero. Confiado, arrogante. Capítulo 10. Acepté rápidamente la solicitud. No tenía idea de lo que el heredero quería de mí. Solo envió un mensaje. Ve a la oficina de registro de la familia esta tarde. Te estoy dando la residencia en la capital. Me froté los ojos una y otra vez para asegurarme de que no estaba viendo cosas. Tras confirmar que era real, le envié inmediatamente 3 emojis de rodillas y de vaca haciendo el pino. Entonces escribí apresuradamente. George ha vagado por la mitad de su vida sin conocer jamás a un verdadero mecenas. Si no me desprecias, estoy dispuesto a reconocerte como mi padrino. De ahora en adelante, seguiré tus indicaciones en todo y absolutamente no te molestaré a ti ni a tu esposa. La señora es maravillosa. Verdaderamente maravillosa. Pero si alguna vez hace algo mal, solo dímelo y hablaré con ella por ti. Hermano, ¿envié demasiados mensajes? ¿Te estoy molestando? Adelante, ponte a trabajar, hermano. Yo me encargaré del papeleo de la residencia de inmediato. Hermano, si necesitas algo, solo dilo. Ah, cierto. Ya he empacado el equipaje de la señora. ¿Quieres que te lo lleve? El heredero envió otra larga cadena de jaja. Supuse que debía estar de buen humor, así que le pregunté a mi exesposa, ¿debería llevar tu equipaje a casa de mi padrino? Ella respondió, no es necesario. Lo llevaré yo mismo. ¡Qué envidiable! Esa tarde, llevé mis documentos a la oficina de registro de la familia y completé la residencia en la capital. Capítulo 11. Todos los días, enviaba 2 mensajes al aire. 1 de la mañana. Buenos días, joven amo. Un nuevo día. ¿Algún pedido? Estoy en línea 24/7. 1 de la noche. Buenas noches, joven amo. Espero que tengas dulces sueños. Si necesitas algo, solo llámame. Originalmente quería llamarlo padrino, pero le pareció incómodo. Así que no tuve más remedio que dirigirme a él como joven maestro Ito. El cielo recompensa a los devotos. En la noche del día 19 de mis saludos diarios unilaterales,
Me envió una dirección de hotel y un número de habitación. Me dijo que fuera por condones. Sus palabras exactas fueron: paraguas pequeños. Sin algo de experiencia de vida, no habría forma de entender lo que quería decir. Salté de la cama al instante y los compré a la velocidad del rayo. Compré todos los tipos y tamaños disponibles. De camino al hotel, los clasifiqué cuidadosamente por categoría e incluso le compré medicamentos preventivos por si acaso. La seguridad es lo primero. Capítulo 12. Llamé a la puerta. Quien abrió era una mujer hermosa vestida de forma muy provocativa. Era innegablemente atractiva, del tipo de belleza que resonaba instintivamente. Bajé la mirada y le entregué la bolsa. Entonces la puerta se cerró. Había más de una mujer dentro. La vida del heredero, mi ideal. No me fui. Me senté en la alfombra fuera de la puerta de la habitación del aire. Estudié inglés mientras esperaba a ver si el aire tendría alguna instrucción para mí. Cuando me cansé de estudiar, me apoyé en la pared y cerré los ojos para descansar. Sentí un poco de compasión por mi exesposa. Pero para un hombre como el aire, tener varias mujeres era bastante normal. Solo esperaba que mi exesposa pudiera afrontar la realidad. Después de todo, todos éramos pobres personas azotadas por la realidad. Capítulo 13. Por suerte, al día siguiente era día de descanso, así que no tuve que ir a trabajar. Cuando el heredero abrió la puerta y me vio, se sobresaltó y preguntó: ¿por qué sigues aquí? Rápidamente le juré lealtad. Me preocupaba que pudieras necesitar algo. Me quedé aquí. Es más conveniente. Él soltó una carcajada, luego se puso un abrigo y se metió un cigarrillo en la boca. Entendí de inmediato, le encendí el cigarrillo enseguida y lo seguí como un lacayo. Cuando llegamos al estacionamiento, me preguntó: ¿sabes conducir? Gracias a Dios que tenía licencia de conducir. También había estado practicando la conducción regularmente con los vehículos de la empresa en el trabajo. Asentí de inmediato, dijo. Entonces conduce tú. Al segundo siguiente, sacó las llaves y me las lanzó directamente. ¡Santo cielo! El heredero fue a un club para conocer a jóvenes modelos. Yo me encargué del té, las bebidas y de cada pequeña tarea. Corriendo de un lado para otro delante y detrás de él. Honestamente, ser la asistente del heredero era bastante llamativo. Si planeaba tener a alguien a largo plazo. Incluso estuve tentada de renunciar a mi trabajo, pero entrar en la empresa de su familia me había costado sangre, sudor y una competencia implacable. No era algo que pudiera tirar a la ligera. Capítulo 14. Al final, el aire me transfirió 200.000 yuanes. Esto era una propina. Después de enviar al aire a casa, mi vida de repente se sintió mucho más vacía. A partir de entonces, el aire me enviaba ocasionalmente una dirección, generalmente diciéndome que fuera a buscarlo. A veces era para jugar y yo actuaba como su compañera de juego. A veces era para comer y yo actuaba como su acompañante de mesa para ser honesta con tantas mujeres a su alrededor. El hecho de que aún pudiera tener mi turno para acompañarlo significaba que mi incansable y persistente devoción debía de haberlo conmovido. Cada vez ganaba bastante a cambio, nunca menos de 6 cifras. Halagaba al aire sin cesar. Cuando ganó un partido de fútbol, mi exesposa lo abrazó para celebrar y yo rompí a llorar en el acto. Frunció el ceño y preguntó: ¿por qué lloras? Le dije sinceramente: joven maestro Ito, jugó tan bien. Estoy abrumado. Cuando era niño, soñaba con jugar fútbol en el campo, dijo. ¿Qué tiene de difícil? La próxima vez, ven a entrenar conmigo. Negué con la cabeza, me subí la pernera del pantalón y dejé al descubierto la mitad de una prótesis fría. Era de cuando era joven. Me quedé atrapado en una máquina mientras trabajaba en la granja y quedé discapacitado. El heredero echó un vistazo, soltó una carcajada de nuevo, incluso tomó fotos y las publicó en línea cuando lo acompañaba a comprar trajes y relojes de lujo. Los elogié mejor que cualquier vendedor cuando perdía en los juegos y se enfurecía. Lo soporté mejor que una tortuga que se esconde en su caparazón. Capítulo 15. Después de que mi exesposa se fue, me quedé viviendo solo.
Gracias al aire, pronto me ascendieron y me subieron el sueldo. A veces, mientras estaba en el trabajo, el aire venía directamente y me llevaba con él. Solía preocuparme de que acompañar al heredero interfiriera con mi trabajo e incluso pensé en renunciar. Después, me di cuenta de que mientras fuera el lacayo del heredero, aunque mi trabajo se retrasara, nadie diría nada. Los líderes simplemente se encargarían de que otra persona hiciera mi trabajo. Él, el que siempre llevaba consigo. Incluso me llevó a invertir. Me preguntó, ¿cuánto te atreves a invertir? Miré su expresión segura y dije, me atrevo a invertirlo todo. Preguntó con curiosidad, ¿cuánto es todo eso? Respondí, 1.865.326. Se echó a reír. Lo trágico era que, de esa cantidad, el dinero que realmente había ahorrado de mi propio salario era solo un poco más de 80.000. El resto provenía de las recompensas del heredero, además de varias prendas de segunda mano, zapatos, teléfonos, relojes y cosas por el estilo que me dio, los cuales vendí en plataformas de segunda mano. No vendí las cosas nuevas que me dio porque lo entendí. Me las dio para que no lo avergonzara. Si me visto demasiado desaliñada, ¿cómo podría seguir sacándome con él? Capítulo 16. Invertir para los ricos no se llama realmente invertir. Seguí las instrucciones del heredero al pie de la letra. Compré acciones específicas que me dijo que comprara y las vendí en los momentos exactos que especificó. Gané casi 1.000.000. Estaba emocionado. Continué siendo el lacayo del heredero. A veces le hacía recados, entregando todo tipo de cosas. Podía entrar y salir libremente de su casa. Tenía un gran apartamento de lujo y se quedaba allí la mayor parte del tiempo, aunque ocasionalmente volvía para acompañar a sus padres. Probablemente tenía más de 10 novias. Algunas eran famosas, otras modelos. Mi exesposa lo tenía bien. El heredero ayudó a lanzar su carrera. Ella misma se convirtió en una pequeña celebridad, e incluso él diseñó varios espectáculos específicamente para ella. Capítulo 17. Mi inglés se había vuelto muy fluido. Claro, cuando no hay una mujer en tu corazón, manejas la espada como un dios. Ya no salía con nadie ni me casaba. Mi tiempo principal lo dedicaba al trabajo. Después del trabajo, me congracié con un rico heredero y estudié idiomas extranjeros. La inversión valió la pena. Tras terminar inglés y presentar el TOEFL, empecé a aprender español y a prepararme para el examen de Delhi. El heredero empezó a tener citas a ciegas. Su cita no era ni de lejos tan guapa como sus novias, pero su familia era rica y poderosa. Así que se les consideraba una pareja ideal. Me preguntó, si fueras tú, ¿elegirías a tu exmujer o a la cita a ciegas? Dudé y dije, bueno, ¿de verdad tienes que elegir? Mantén a la guapa a un lado y que nadie se entere, ¿no? El ambiente se llenó de risas. Me dio una palmada en el hombro con tanta fuerza que casi se le sale la boca de las orejas mientras el ambiente se preparaba para su boda. Yo estaba incluso más entusiasmada que él, elegía lugares, anillos, proponía estrategias, grababa videoblogs. Dijo que esta boda me estaba volviendo más activa que los propios novios. También tuve la suerte de asistir a la boda del heredero. El nivel de lujo hizo que este simple empleado corporativo derramara lágrimas de envidia en silencio. Capítulo 18. Poco después, mi exesposa consiguió un papel en una serie de éxito moderado. Una vez más, derramé lágrimas de envidia, pero para entonces también tenía varios millones ahorrados. Nada mal. Ambos teníamos un futuro brillante por delante. Si los precios de la vivienda no hubieran estado estafando a la gente sin piedad, habría comprado una casa hace mucho tiempo. Un sábado, el aire no me llamaba, así que me quedé en casa jugando videojuegos. Entonces el heredero me llamó y me dijo, George, mi esposa me ha pillado engañándola. Me quedé en shock. Encendió un cigarrillo. Oí el sonido del mechero. Tras una pausa, dijo, está abajo ahora mismo. Sonó el timbre. Mi mente empezó a dar vueltas. Le pedí la dirección. Me la envió. Ya había estado en esa villa antes.
Incluso había ido allí a entregarle preservativos. Dije, aguanta. Espérame. Capítulo 19. En mi camino. El heredero dijo que sospechaba que su esposa lo había seguido porque había intercambiado algunos mensajes de WeChat con mi exesposa. Había fijado una hora y luego se había ido a la carretera. Sentía que alguien lo estaba siguiendo. Simplemente no esperaba que ella realmente lo siguiera hasta el final. Maldije. Esta mujer realmente no sabe lo que le conviene. Ya te casaste con ella y sigues siendo tan irracional. No como yo. Yo siempre te sigo la corriente, hermano. De hecho, la influencia de la familia de la esposa del heredero era incluso mayor que la del grupo. El heredero aún quería mantener una buena relación con la familia de su esposa. Así, todos podrían apoyarse y ayudarse mutuamente en el futuro. Aunque el heredero actuaba con calma y desapego. Podía oír el pánico en su interior, pero estaba acostumbrado a ser un mujeriego. Pedirle que se comportara de repente era imposible. Después de todo, cualquiera de sus novias era una belleza con más atractivo que las celebridades de primer nivel. Mi exesposa realmente era excepcional. Capítulo 20. Trepé a un árbol, salté el muro y luego subí a la ventana del segundo piso de la villa de los herederos. Tanto mi exesposa como el aire parecían tensos. Abajo, el timbre de la villa seguía sonando sin parar. Mi exesposa fue a abrir la puerta. El aire y yo subimos a la piscina de la azotea para nadar. Cuando su esposa subió, el aire y yo la miramos con la misma confusión. El aire preguntó, ¿por qué estás aquí? La expresión de su esposa era fea. Pero cuando me vio, instantáneamente se volvió incómoda. ¿Por qué estás aquí? Me encogí de hombros y dije, Makoto y yo somos buenos hermanos. Vine a pasar el rato con él. ¿Me viste en la boda, recuerdas? Ella asintió, sintiéndose incómoda. Me levanté, listo para bajar. En ese momento, ya había una marca de bofetada en la cara de mi exesposa. Estaba conmocionado. Esposa, ¿qué te pasó? ¿Quién te golpeó? Mi exesposa se cubrió la cara, con una expresión de profunda indignación. Esta mujer no dejaba de tocar el timbre. Cuando le pregunté quién era, no quiso decirlo. En el momento en que abrí la puerta, entró corriendo y me abofeteó. Pensé que era alguna amante que habías encontrado afuera y que venía a presumir. Capítulo 21. Miré furioso a la esposa del heredero y dije, señorita Kim, ¿podría dejar de golpear a mi esposa en el futuro? La esposa del heredero apretó los labios y dijo, lo siento, no sabía que eran un matrimonio. Suspiré y dije, éramos muy pobres antes. Mi esposa dijo que quería, para convertirse en una celebridad. Después de todo, se ve bastante bien, pero temía que su estado civil afectara su carrera, así que fingimos un divorcio. El rostro del heredero se volvió frío. Miró a su esposa, no dijo nada y se marchó. Todos actuamos de maravilla una vez que el heredero y su esposa se fueron. Mi exesposa parecía completamente desanimada. Ser amante también requiere valentía. Después de todo, no podemos permitirnos ofender a familias con poder e influencia como la suya. Sin embargo, poco después, descubrí que esta villa ya estaba a nombre de Willow. Me quedé sin palabras. A la mañana siguiente, el heredero me envió un mensaje. Ve a la oficina de la propiedad esta tarde para tramitar la escritura. ¡Santo cielo! Ni siquiera esperé hasta la tarde. Pedí permiso de inmediato. Fui a la oficina de la propiedad a las 10 de la mañana con el corazón latiendo con fuerza y esperé allí hasta la tarde. ¿Quién entiende por qué tenía que ser por la tarde? Cuando finalmente terminé el papeleo y llegué a la nueva casa, el aire me invadió. Estaba tan emocionada que exploté. Entre lágrimas. Capítulo 22. En esta vida, mis propios padres nunca me compraron una casa. Incluso llegaron a pensar que ya era un caso perdido y no querían que siguiera estudiando, temiendo que fuera un desperdicio de dinero. En cuanto a mi hermano menor, la cuenta alternativa que mis padres criaron desde cero. En realidad nos llevamos bastante bien, pero no hay manera de que me regale una casa. Mis amigos también son buenas personas.
pero todos están ahogados en sus propias deudas. A mi trabajo, le dedico las horas más valiosas de cada día. Sin embargo, según los estándares salariales, necesitaría trabajar 400 años para poder pagar la casa que me regaló el heredero. Y mi heredero, él casualmente reparte propinas de 6 cifras y directamente me regala una casa. Santo cielo, es mi padre y mi madre reencarnados juntos. Juré en ese mismo instante que le sería leal al heredero por el resto de mi vida para evitar que me descubrieran siéndole infiel. Siempre que el heredero salía a tener una aventura, me llevaba con él. Reservaba primero la suite presidencial. Luego él venía con su novia. Libraban una guerra en el dormitorio. Mientras yo me quedaba en la sala con mi teléfono, vigilando como un centinela que custodia una torre. Ninguna de sus novias fue abandonada por ellos. Aprendí que el aire era aún más generoso con sus novias. Joyas, accesorios, bolsos de diseñador, todo lo que uno pudiera imaginar al sumarlo todo. El total ya ascendía a decenas de millones, y eso sin contar los recursos que él invertía casualmente en ellas. Capítulo 23. Una vez, la esposa del heredero realmente vino a pillarlo con las manos en la masa otra vez. Llamó directamente a la puerta e incluso le dijo al personal del hotel que abriera. El heredero se escondió inmediatamente en el armario. Al instante me metí bajo las sábanas y me acosté junto a su nueva novia. Ambos completamente desnudos. Fue demasiado emocionante. Su esposa era realmente algo especial. Pregunté apresuradamente, señorita Kim, ¿qué ocurre? Parecía confundida. ¿Por qué es usted? Dije torpemente. ¿Podría no contarle esto a mi esposa? Se puso aún más incómodo y luego se fue. Estaba en medio de besar a la nueva novia del heredero. Cuando su esposa de repente volvió, me quedé sin palabras. Por suerte, soy inteligente. Capítulo 24. El heredero eliminó a todas sus novias. Algo parecía haber salido mal en casa. Su esposa estaba reuniendo activamente pruebas para divorciarse de él. Agregué a todas sus novias en WeChat. Si el heredero quería salir con ellas, tenía que pasar por mí. Normalmente, decía que venía a mi casa a jugar videojuegos, y sus novias también venían. Ya tenía mucha experiencia en esto. Todo se hacía a la perfección, sin una sola filtración por conveniencia. Incluso me dio otra villa, como si repartiera repollos. Capítulo 25. Había una oportunidad de asignación en el extranjero en la empresa. Resulta que cumplía con los requisitos. Estaba muy tentado. Ir al extranjero me permitiría ver más del mundo. Pero dejar el aire atrás, realmente no podía soportarlo. Al final, fue el propio heredero quien me dijo que fuera. Le pregunté apresuradamente por qué. Dejó caer un bomba. Mi exesposa estaba embarazada, pero él no estaba seguro de quién era el hijo. Porque después, las cosas se pusieron bastante intensas entre ellos. Abrí los ojos de par en par. La esposa del heredero había estado investigando muy agresivamente últimamente. Me dijo que me preparara y enviara primero a mi exesposa al extranjero. Una vez que estuviera en el extranjero, me sería conveniente cuidarla mientras secretamente me alegraba de volver a ser útil. No pude evitar preocuparme también por el heredero. Capítulo 26. Más tarde, organicé una prueba de paternidad a mi nombre junto con mi exesposa. Al final, se confirmó que el niño era del heredero. Sentí una leve tristeza. Ni siquiera había comenzado una nueva relación todavía, y mi exesposa ya tenía un hijo con el heredero como padre biológico. El futuro del niño era tan brillante que me quitaba el sueño. La próxima vez, el heredero tendrá otro hijo ilegítimo. Será mejor que me informe con anticipación para que pueda reencarnar pronto. Y así partí para la misión en el extranjero. Los idiomas, lo que había estudiado antes, finalmente me resultó útil. El heredero me dio una suma de dinero y me dijo que comprara una casa, un coche y artículos para el bebé. Acepté sin dudarlo. Una vez que todo estuvo preparado, mi exesposa vino cuando tenía 6 meses de embarazo. Había mantenido muy bien su figura durante 4 meses.
Ninguno de sus fans había notado el embarazo. El heredero dijo que durante esos 2 meses, su esposa no había encontrado ninguna evidencia en su contra. Incluso encontró a un hombre para que coqueteara con su esposa en su nombre. Me quedé sin palabras. Solo pude levantar el pulgar, como se esperaba del heredero. Brillante y decidido. Todo estaba bien pensado. Capítulo 27. Después de que mi exesposa diera a luz, se apresuró a regresar para continuar filmando. El niño fue registrado a mi nombre. Me convertí en padre así sin más. Tanto ella como el heredero eran guapos. Así que, naturalmente, el niño también lo era. El heredero me contrató para que me dedicara exclusivamente al cuidado del niño. Pagándome 200.000 al mes, me amenazó. Con saña. Si te atreves a holgazanear o maltratar a mi hijo, te perseguiré por la web oscura. Me heló la sangre. Maldita sea, la gente rica da miedo. Para cuidar al niño, dejé mi trabajo para poder quedarme legalmente. Solicité ingreso en la universidad. Cuando tenía clases, llevaba al bebé conmigo. Cuando lloraba, lo sacaba del aula. Mis compañeros se quedaron sin palabras. El profesor también. Capítulo 28. Como mi exesposa y el heredero no podían venir a ver al niño, me hicieron administrar una cuenta de Instagram sobre bebés. La actualizaba a diario. Cada publicación solo era visible para el heredero y mi exesposa. Cada vez que pensaba en que estaba criando al hijo de mi exesposa y el heredero, sentía lo extraño e ilimitado que era este mundo. Maravilloso. Simplemente maravilloso. Además de cuidar al bebé, el heredero también contrató a 2 empleadas domésticas, la mitad para ayudar y la otra mitad para vigilar, bastante bien. Así que no estaba nada ocupado. En realidad estaba manejando las cosas con facilidad. Capítulo 29. Durante este periodo, no solo terminé mis estudios, sino que también comencé a salir con una mujer mayor y adinerada. Sí, una mujer mayor y adinerada. Su hija tenía casi mi misma edad. Cuando la invité a salir, ella también me invitó. Nos llevábamos extremadamente bien. Nuestras mentes eran muy compatibles. Uno no estaba obsesionado con el dinero, el otro no estaba obsesionado con la lujuria. Muy pronto, le propuse matrimonio. En cuanto a si tenía olor a persona mayor, para ser honesto, no noté nada. Todo lo que olía era el olor metálico del dinero. ¿Cómo decirlo? Podríamos decir que éramos una pareja hecha en el cielo. Ella me enseñó muchas cosas, y yo también trabajé muy duro para ella. Después de casarme con la mujer mayor y adinerada, obtuve estatus legal y un ingreso mensual adicional. Ella creó un fondo para mí del cual podía retirar 50,000 pesos por mes para gastos de manutención. Cuando el heredero se enteró, quedó completamente conmocionado. Su hijo había ganado una madrastra. El heredero se quedó sin palabras. Capítulo 30. El único inconveniente era que la anciana rica ya no era muy fértil. Lo intenté durante más de medio año y aún así no pude embarazarla. Entré en pánico. Recurrí directamente a la FIV. Quedó embarazada de gemelos. Estaba muy satisfecho. Dio a luz con éxito a un niño y una niña. Una pareja perfecta. Mis gemelos recibieron una herencia extremadamente generosa. Cada uno recibe $200.000 mensuales para gastos de manutención. Fantástico. El heredero suele venir a ver al mayor. Su hijo que vive conmigo es considerado el mayor. Mi hijo es el segundo. Mi hija es la tercera. Capítulo 31. Cuando la anciana rica falleció. Los gemelos tenían 3 años. Recibí una herencia de $1.000 millones estadounidenses. Cada uno de los 2 hijos recibió $2.000 millones. Incluso el hijo del heredero recibió una parte, $500 millones. Sus bienes eran terriblemente vastos. Y esto aún no era todo. La parte restante la heredó su hija. Esa parte no la abordaré por ahora. Tengo que decir que el hijo del heredero